Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual que llamamos Marcianos y Terrícolas. Como ya son muchos vídeos y es posible que alguno de vosotros no haya visto los primeros vídeos, definimos a los marcianos como aquellas personas que tienen superdotación y a los terrícolas como aquellas personas que no la tienen. En otros países se habla de cebras para definir a las personas con superdotación y caballos. Es decir, en ambos casos se trata de la misma idea. Se trata de la idea de que las personas superdotadas, que en principio corresponden al 2% de la población, pues son bastante diferentes a los demás. Y esto es debido, bueno, pues a propiedades emergentes que surgen cuando el nivel de inteligencia definida como la capacidad de darse cuenta, ¿no? De ahí viene la palabra inteligencia, pues cuando el nivel de inteligencia aumenta hasta cierto punto hay un cambio de fase, un cambio de forma de percibir el mundo. Y una de las cosas en las que más diferencias puede haber es sobre todo en los aspectos emocionales, como hemos dicho muchas veces. Cuando hablamos de inteligencia, todo el mundo se va directamente a pensar en la parte de cálculo, en la parte lógico-matemática, pero lo cierto es que la mayor parte de superdotados no tienen por qué ser ni genios de matemáticas ni nada parecido, sino que lo que define la superdotación es más bien la integración de tipos de inteligencia muy diferentes. Es algo así como, yo pongo siempre este ejemplo, el premio a la regularidad, el premio al maillot verde, ¿no? A la persona que tiene los niveles un poco más altos en promedio, ¿no? Diferenciemos superdotados de talentos. Los talentos pueden destacar mucho en una parte o en unas pocas partes de inteligencia o tipos de inteligencia, mientras que el superdotado es algo así como la nota media alta, ¿no? Sería un poco la forma de verlo. Pero por supuesto no me estoy refiriendo a nota en sentido académico, porque como ya hemos visto en otros vídeos, muchos superdotados incluso sacan escaso rendimiento académico de sus capacidades por una serie de efectos colaterales que pueden trabajarse. Bueno, pero a mí lo que más me preocupa o más me interesa la superdotación siempre ha sido los aspectos de tipo emocional, las diferencias que hacen al superdotado estar en este mundo de una forma muy diferente. Y uno de los aspectos que yo creo que hay más diferencia es en lo que podríamos llamar la independencia de criterio, la manera de enfrentar el mundo desde una óptica de pensamiento particular, propia de cada persona superdotada, que es en principio efecto de su razonamiento, de su profundidad emocional, de su integración entre sentimiento, emoción, pensamiento lógico, etcétera. De todo este conjunto de alta intensidad en todos los aspectos, porque como dicen los expertos en superdotación, y yo no me considero un experto en superdotación, me considero una persona superdotada que reflexiona sobre este perfil y lo enfrenta en el diario vivir, y como ya tengo unos años y llevo mucho recorrido, pues puedo servir de guía a otras personas, sobre todo más jóvenes, que sois la mayor parte de personas que seguís este canal. Estáis en la franja entre los 20 y los 35 años más o menos, que es precisamente un poco a la franja de edad que yo me dirijo, porque es esa franja de edad en la que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado estas cosas. Pero bueno, lo que, sin desviarnos del tema, lo que yo quiero decir es que una de las cosas que más caracteriza al superdotado es la independencia de criterio. Esa independencia de criterio surge por la propia reflexión. Entonces alguien me podrá decir, bueno, todo el mundo tiene independencia de criterio. Sí, parcialmente todo el mundo tiene independencia de criterio, pero el superdotado tiene una independencia de criterio muy profunda. La mayor parte de superdotados son singulares, son personas que aunque tengan unas características relativamente similares entre ellos, a nivel personal en cuanto a su criterio, son muy diferentes. Los que hemos estado en asociaciones de superdotados, como por ejemplo en mi caso estuve un tiempo en Mensa, pues yo me acuerdo, y lo comento en varios vídeos, que cada persona del grupo que formábamos de Mensa en la región donde vivo, en Extremadura, España, pues en esa época éramos unos 20 y pocos, pues cada uno tenía un pensamiento totalmente distinto, y las reuniones que teníamos, pues cada uno decía una cosa totalmente diferente. A nivel político, por ejemplo, por poner un ejemplo, o a nivel de religión,
no nos poníamos de acuerdo. En el grupo de Mensa había gente desde, podríamos decir, un arco parlamentario hasta el otro lado. Y en religión había de todo, desde personas que abrazan un tipo de religión o que son simpatizantes de un tipo de religión oriental, como pueda ser mi caso, sin que en ningún momento, por supuesto, yo esté en contra de ningún tipo de religión, pero yo soy un admirador, como lo he dicho muchas veces, de las religiones orientales, sobre todo del taoísmo chino. Es una cosa que me apasiona, leo, me lo devoro todo sobre este tipo, sobre el orientalismo, lo devoro todo, leo con avidez sobre estos temas. De hecho, leo tanto que muchas veces no leo otras cosas que a lo mejor debería leer. Recientemente una de mis hijas me ha regalado una novela y me está costando leerla porque, aunque es muy interesante, me tira mucho el leer libros de filosofía o de otros temas. Bueno, y esto es así, es decir, en un grupo de superdotados pues puede haber gente de lo más diferente unos de otros. Y alguien me dirá, bueno, es que todo el mundo es diferente, sí, pero nosotros somos muy diferentes al resto de la gente y somos muy diferentes entre nosotros. Y eso nos lleva a que no solemos conectar bien o no solemos caer bien a la mayoría. Y aquí hay un tópico, es que se dice habitualmente que el superdotado no tiene inteligencia emocional o no tiene capacidad para darse cuenta de las emociones de los demás. Bueno, la palabra inteligencia, vuelvo a repetir, significa darse cuenta, y la mayor parte de superdotados se dan cuenta, en general, perciben con gran riqueza de matices y con cierta profundidad no solo los aspectos puramente sensoriales, sino también las emociones y los sentimientos de los demás. Ya dijimos que la emoción y el sentimiento tienen que ver con el sentido, la dirección en la que esas percepciones van. El sentimiento va de dentro a fuera y la emoción de fuera a dentro. Pero este tipo de codificación, por llamarlo de alguna manera a nivel cognitivo, este tipo de codificación, el superdotado no es miope a ese tipo de codificación. Otra cosa es que no haya tenido oportunidad de elaborarla o de trabajarla porque no se ha encontrado con gente similar a él desde pequeño, como nos puede pasar a algunos. Pero yo no me quería referir a eso en este vídeo. Me quiero referir más bien al hecho de por qué despertamos tanta animadversión en otras personas. Y no solo es porque nos tengan miedo, que eso ya lo hablé en otro vídeo, sino también por el hecho que al ser tan independientes les ponemos nerviosos. Voy a decir algo bastante fuerte, no se saque de contexto lo que voy a decir. Lo que quiero explicar aquí es que la mayor parte de terrícolas actúan como si les fuera la esclavitud, es decir, les encantara ser dirigidos por otros, obedecer órdenes a otros o darlas. Es decir, viven en un mundo de jerarquías. Nosotros seríamos algo así como la tabla redonda, como he dicho en otros vídeos, ¿no? La tabla redonda en la que ni siquiera el rey se pone por encima de la nobleza, es decir, todos estamos en similares estructuras, ¿no? Por eso la asociación Mensa se llama así, Mensa, ¿no? Tabla. Que de alguna forma es un poco la idea de que todos somos similares, todos somos singulares y a todos se nos debe respetar un poco esa singularidad. Yo creo que la mayor parte de superdotados tienen esa idea en la cabeza, la idea de que son singulares, se sienten distintos a los demás y por tanto respetan esa diferencia. Tengo un colega del cual ya he hablado en este canal varias veces, que se dedica al ámbito de la psiquiatría y que él habla mucho sobre la evolución psicológica de las sociedades, pasando de unas sociedades puramente tribales, 100% tribales, en las que el individuo no pinta nada, el individuo ha transferido su individualidad en bien de la tribu, similar a lo que sería una colonia de insectos, por decirlo de alguna manera, aunque sean primates, a sociedades totalmente basadas en el respeto a la personalidad de los otros. La mayor parte de sociedades están a medio camino entre las dos. Pero a veces, por esas circunstancias de la vida, como en mi caso, nos toca vivir en sociedades que están más cerca del tribalismo y se generan enorme cantidad de conflictos. Yo, con el pozo que van dejando los años en mí y con el reflexionar y reflexionar sobre ciertos temas,
he llegado a la conclusión de que personalmente lo que más molesta de mí a otras personas es mi independencia de criterio. Yo disfruto de mi independencia no como un acto de soberbia ni de, podríamos decir, de desafío a la tribu, pero lo cierto es que me encuentro permanentemente en conflicto con gente que es de lo más tribal. Fijaros hasta qué punto llega el tema, que yo he acuñado una especie de prueba psicológica que lo llamo el test del desayuno. Durante mucho tiempo a mí me gusta levantarme pronto porque vivo lejos de mi lugar de trabajo y para que tengo que hacer algo de carretera, 80 kilómetros, lo hago 3 veces por semana, y para que de alguna forma no me encuentre con mucho atasco o no me encuentre con demasiados coches o camiones, aunque sean carreteras por la que tengo que circular, es una carretera regional, no es una autovía. Si fuera una autovía no tendría que levantarme tan pronto, pero me gusta en cualquier caso levantarme pronto. Hago esa carretera que me lleva 1 hora más o menos a mi lugar de trabajo y vuelvo, bien sea por la tarde o vuelvo a comer dependiendo del día. Y luego trabajo en mi despacho por la tarde o los días que no voy. Trabajo muchas horas, eso es otro tópico que las personas que nos dedicamos a la enseñanza no trabajamos. Una clase mía supone muchas semanas de preparación y además hay investigaciones y otras cosas que hay que hacer. Por tanto, me paso la vida prácticamente sentado en el ordenador con mi familia, paseando con mi perra o haciendo alguna excursión esporádica por el campo. Pero soy una persona relativamente tranquila en mi vida personal. No me suelo involucrar en cuestiones ni políticas ni religiosas, ni me gusta participar en actividades sociales en el ámbito académico. Nunca fui delegado de clase. Yo siempre me he considerado el antilíder. Hay gente que dice que si soy un líder, ¿cómo se dice de estos? Afectivo o carismático. Yo no me veo como tal. Yo creo que soy el antilíder más bien. Pero digo esto para explicar lo que voy a decir a continuación. El test del desayuno consiste básicamente en que yo llego a mi lugar de trabajo. No suelo desayunar porque a las horas que me levanto no me entra nada, no soy capaz de desayunar muchas veces, y llego a un bar y desayuno. A esa hora me puedo encontrar con gente que es de la ciudad, porque yo vivo en otra ciudad, y que se levanta más pronto de lo que viene siendo habitual. Yo ya llevo 1 hora levantado, me voy a desayunar, y normalmente a esa hora los bares están relativamente vacíos. Y me encuentro siempre con que hay gente que, paradójicamente, a pesar de estar el bar completamente vacío, se te coloca al lado. Normalmente la gente terrícola no suele ir sola, siempre van en grupitos de A2, de A3, de A4, normalmente no muchos más. Y se te colocan al lado y empiezan a hablar de ti, y no son paranoias, sin nombrarte. Yo durante mucho tiempo a mí esto me ha molestado, pero llego a la conclusión de que son así de simples, y bueno, pues muchos de ellos, y lo único que se preocupan o lo único que hacen simplemente es que les molesta extraordinariamente que tú seas independiente, es decir, que tú vayas a tu aire, que tú entres y salgas, que tú te dediques a básicamente pues a vivir tu vida, que no te metas en ningún tipo de actividad con ellos. No es que les rechaces activamente, pero te das cuenta que no tienes mucho en común y sigues tu camino. Pues eso parece que molesta bastante. Durante muchos años me he tenido perplejo, es decir, ¿por qué me incordian a la hora del desayuno? Además no estoy hablando de una persona, ni de 2, ni de 3, estoy hablando de muchas personas. Estoy hablando de algo que me ha pasado con muchísima gente. De hecho, me pasa tan habitualmente que me tengo que ir cambiando de bar para no encontrarme siempre con la misma persona. Voy a contar algunas anécdotas para que veáis hasta qué punto llega esto. Un día estoy desayunando y las 2 personas que están al lado mío, estoy hablando de pocos metros, y no hay nadie más en el bar, empiezan de, a mí este tío, no sé qué, no sé cuánto, a mí este pues a mí me da asco, ¿quién se creerá que es? ¿Quién no se creerá que es? ¿Quién tal y cual? Pues mira que va, pues manda que le dé, pues no sé qué. Así está, ¿no? Así está la cosa. Bueno, hasta que un día ya me hartaron y le solté un improperio a uno de ellos. Desde ese día no me han vuelto a molestar. Otro ejemplo.
Llego a mi lugar de trabajo, son las 7:30 de la mañana y hay una persona en el piso de arriba metiendo una escandalera, pegándole unos gritos a las señoras de la limpieza que están en ese momento dando vueltas. Y yo digo, bueno, ¿a qué vienen esos gritos a las 7:30 de la mañana? Si no hay nadie por aquí, no se oyen ruidos, se puede uno comunicar a una voz normal, pegando unos bozarrones. Vale, primer día, segundo día, al tercer día ya se me harta, porque yo tengo cierta capacidad de aguante, con el paso de los años lo voy gestionando mejor, pero tengo mi ingenio. Y entonces, como la tipa de arriba, la tipa raca de arriba, no hacía más que meter ruido y meter portazos y tal, pues en ese momento me salió así natural. Hombre, yo soy una persona que ha hecho karate. He hecho karate en estos momentos, aunque no voy todos los días, voy a un gimnasio a hacer pesas, aunque no se me note mucho, pero bueno, creo que soy, para la edad que tengo, relativamente fuerte. Y claro, le metí un zumbido a la puerta que no me la cargué de milagro. Y soy yo un ¡bumba! Me arrepentí inmediatamente de hacerlo, he de confesarlo. Pero si hubierais oído la escena de portazos y de golpes, lo habríais entendido. Esto me pasó hace muchos años también, porque a los terrícolas les encanta dar golpes, no se dan cuenta que los golpes molestan. Nosotros, con la sinestesia que tenemos, y la hiperestesia, es decir, la alta sensibilidad a estímulos, en mi caso auditivos concretamente, no visuales. Otras personas que conozco, incluso en mi familia, tienen hiperestesia a la luz. Yo la tengo al sonido más bien, aunque con el paso de los años lo gestiono mejor. Llegaba hasta un punto a partir del cual incluso el ruido de una cucharilla que se cayera al suelo me molestaba muchísimo, me corría incluso un sudor frío por la espalda. Pero ahora no me pasa eso. Es decir, yo creo que con el paso de los años eso lo vas gestionando, o tu cerebro se va adaptando a esos estímulos. Pero, hombre, es que todo tiene un límite, ¿no? Entonces una tipa a las 7:30 de la mañana pegando unos portazos y unas voces que había que escucharlo. De hecho, si lo hubiera grabado no podría reproducirlo porque sería ilegal, pero eso era para haberlo escuchado. Bueno, pues no es extrañar que de repente uno, entre la hiperestesia, la hartura y la indignación que te produce esta actitud terrícola, ¿no?, de andar metiendo bulla, ¿no?, pues al final uno no se controle y ¡pumba!, le meta un portazo, pero un portazo. A ver, yo creo que soy yo hasta en el Parlamento de Bruselas, en Bélgica, se debió oír el portazo. Lo mismo pensaban que los estaban bombardeando los rusos. Pero en cualquier caso, el portazo fue apoteósico y no se ha vuelto a ver. Es decir, que lamentablemente tengo que dar un toque a unos para que me dejen desayunar, a la otra para que no meta portazos. Y el toque final ha llegado, otro toque ha llegado hace poco. A ver, entre toque y toque han pasado varios meses, que nadie piense que yo estoy dando toques a todo el mundo todo el día, ¿no? Pero, y si alguien lo piensa, me da exactamente igual, pero bueno, no es el caso. El toque llega el otro día hasta el punto que, bueno, pues la misma historia. Se te ponen al lado, esta vez 4, y no me enfadé ni nada, simplemente le llamé la atención al individuo en cuestión y le dije que eso era un comportamiento que rozaba la xenofobia. Y se me quedaron muy sorprendidos. Ahí me di cuenta que realmente no son muy conscientes de lo que están haciendo. Es decir, las personas tribales no son conscientes de que su actitud contra el que ellos interpretan como disidente, que en mi caso yo no soy disidente de nadie, sino simplemente voy a mi bola, mi tribu soy yo, por decirlo de alguna manera, pues ellos interpretan como el que no sigue las directrices es un disidente peligroso. Y esta persona, este amigo del canal, que le he citado varias veces, no voy a volver a citarlo, me dice que me acuerdes mucho de Sócrates, que creo que ya lo he mencionado en otro vídeo, que se cargaron a Sócrates porque decían que corrompía a la juventud, cuando lo único que estaba intentando es que la juventud pensara por sí misma. Bueno, como profesor yo le digo eso a mis alumnos, no soy Sócrates, pero yo le digo que la universidad es el sitio donde se debería enseñar a la gente a pensar por sí misma. Pero parece que es curioso que dentro del ámbito universitario haya gente que no solo no piensa por sí misma, sino que está haciendo lo posible porque nadie piense por sí mismo. Y a mí esto me da una profunda pena.
pero sobre todo me dispara, y yo creo que no soy una persona rebelde, pero me dispara una cierta rebeldía. Yo siempre me he negado a hincar la rodilla, a poner la otra mejilla, a de alguna forma dejarme, no voy a decir avasallar, pero sí dejarme no me gusta que me instrumentalicen y no me gusta instrumentalizar a nadie. Y entonces esto me lleva a pensar que la mayor parte de terrícolas les gusta la servidumbre, es decir, les gusta el seguir las directrices o darlas. Les encanta mandar a muchos de ellos. A mí no me gusta ni que me manden ni mandar a nadie. De hecho, muchas veces me pasa que cuando tengo que dirigir un trabajo de fin de curso, una tesis o algo parecido, muchas veces yo le estoy preguntando al doctorando, al tesinando, a quien sea, le digo, oye, ¿te parece bien que hagamos esto? Y se me quedan mirando muy sorprendidos, ¿no? Con los alumnos me pasa lo mismo. De repente les digo, mira, tengo 3 tipos de prácticas que podríamos dar, ¿cuál preferís? Y se te quedan mirando como diciendo, esto es inusual, ¿no? Que un profesor nos dé a elegir entre 3 tipos de prácticas distintas. O el lugar de la excursión que vamos a hacer, o la salida a campo. O, por ejemplo, cuando me toca poner un examen, les doy a elegir los temas porque ponemos varios parciales, este tipo de detalles, ¿no? No me gusta nada mandar, no me gusta que me manden, no me gusta dar directrices a nadie de cómo debe pensar, de cómo debe vivir su vida. Y eso es tan así que durante mucho tiempo ni siquiera he valorado mis conocimientos o he valorado que atesoro una enorme cantidad de conocimientos sobre ciertos temas. Ni siquiera me he planteado que esos conocimientos pudieran ser útiles. Yo simplemente me he dedicado toda mi vida a estudiar, a aprender, porque me gusta hacerlo, desde un punto de vista estrictamente personal. Nunca he pretendido ser líder ni ser ningún tipo de abanderado de ninguna causa. Pero claro, al mismo tiempo, yo creo que el liderazgo en los terrícolas en los superdotados surge precisamente por no querer ser líderes. Es decir, es una enorme paradoja. Tratamos de que la gente sea libre, nos encanta que los demás no estén sometidos a ningún caciquillo y por eso, como diríamos, paradojas de la vida, me ha tocado vivir en una región donde yo creo que lo que más abunda, en el caso de Extremadura, al suroeste de la península ibérica, es una región que siempre se asocia al caciquismo, es decir, a una estructura casi feudal. Es una región que lo social ha evolucionado poco, sinceramente. Aquí hemos pasado de un régimen medieval a una dictadura y al final a una partitocracia prácticamente, donde existe muy poca diferencia de pensamiento, de criterio, donde la diferencia de pensamiento es vista casi como un acto de traición, ¿no? Y la verdad es que me da muchísima pena. Me da muchísima pena comprobar que en el siglo XXI, en Europa, en España, todavía existen lugares donde la libertad personal no es aceptada, es interpretada como peligrosa. Y me da mucha pena porque yo veo que hay gente que incluso dentro del ámbito académico son gente muy preparada, muy inteligente, muy capaz. En el terreno psicológico son auténticos esclavos. Es decir, básicamente a lo que se dedican toda la vida es a lamer traseros, adquieren una posición de mando y a partir de ahí esperan que los demás les laman el trasero a ellos. No entiendo esa actitud, francamente. Me ha costado mucho entenderla. Y estoy haciendo este vídeo precisamente porque estoy convencido que muchos de vosotros tampoco entendéis esa actitud. Bueno, pues eso es precisamente lo que hace que nos odien tanto, aparte de tenernos miedo a ser superados, etcétera. Sobre todo creo que lo que más les molesta de nosotros es precisamente nuestra independencia de criterio. El hecho de que no seguimos directrices de nadie, de que no rendimos pleitesía a nadie, que si alguna vez se nos ocurre entrar en una organización de cualquier tipo, sindical, política o religiosa, vamos a tener ideas propias, con lo cual vamos a durar poco. Decía uno de los presidentes de Mensa, que creo que ya lo he mencionado, que era taxista
Decía que a él un jefe que era taxista, una persona le preguntó: ¿por qué es usted taxista? Bueno, porque a mí un jefe me dura 24 horas, decía, ¿no? Es decir, y sin embargo, las personas, insisto, nos ven como un peligro, ¿no? Sin darse cuenta de que nuestra creatividad y nuestra capacidad es un activo para la sociedad, y que en el fondo un superdotado nunca es peligroso, porque precisamente como valoramos tanto nuestra libertad personal, también valoramos la libertad personal de los demás. Es decir, somos los antidictadores. Jamás veréis a una persona con superdotación, creo yo, acaudillar un movimiento que restrinja la libertad de las personas. En estos momentos del siglo XXI hemos pasado una pandemia de coronavirus y ahora de repente hay una guerra en Ucrania. Y yo me planteo, las sociedades no avanzan precisamente por las personas con perfiles psicopáticos, como pueda ser el presidente de Rusia, que de repente invade un país, se cree con derecho a hacerlo, masacra a la población civil e incluso está bajo la sospecha de crímenes de guerra, sospechas más que fundadas. Nosotros no somos así. Yo, cuando le miro a este señor en los telediarios, le veo la cara, digo, hombre, puede ser maquiavélico, puede ser calculador, pero muy inteligente no le veo, la verdad. A mí me parece más bien torpe. Entonces, nosotros somos tan peligrosos para la tribu. Esto es lo que me ha tenido perplejo durante mucho tiempo. ¿Por qué se meten conmigo si profesionalmente hay gente mucho más relevante? Bueno, pues yo he llegado a la simple conclusión de que les pongo nerviosos precisamente porque a un servil, a un esclavo, que alguien le diga que es un esclavo, no le gusta. Y yo creo que hay gente que ni siquiera es consciente de que vive en la esclavitud. Porque no hay mayor esclavitud que la esclavitud psicológica. Y en eso nosotros jamás vamos a entender la mente terrícola, ni ellos van a entender la nuestra. No pueden entender que uno esté satisfecho con su vida, con su trabajo, que no quiera, tampoco lo niegue, escalar posiciones, pero que no busque la carrera del postureo, la carrera de ir escalando en el escalofón. Me llama mucho la atención que la mayor parte de gente terrícola es lo que tiene en la cabeza. Es decir, se pueden pasar toda su vida esperando un ascenso o una promoción. Y nosotros estamos pensando en cientos de cosas distintas. Estamos pensando en cómo hacer bien nuestro trabajo, en cómo, en mi caso concreto, estoy pensando constantemente en nuevas investigaciones, en nuevos aspectos. Hay gente que no entiende por qué ha dejado este tío esta línea de investigación. Si le iba bien, pues porque me aburrí, porque necesito cambiar de aires de vez en cuando, necesito aprender cosas nuevas, o porque ha rechazado, por ejemplo, solicitar proyectos de investigación en esta convocatoria, pues porque no me merece la pena, porque es mucho papeleo, porque tengo cosas más interesantes que hacer, etcétera. Una vez una persona de una asociación me dijo que iban a salir unos proyectos de investigación que patrocinaba esa asociación y que pidiera uno. Y cuando yo le dije, pues mira, tengo esta idea, tengo esta otra, dice, pues preséntala en la asociación, pero no te garantizo que te vayan a dar el proyecto. Y entonces inmediatamente se me disparó la luz roja. Es decir, me está pidiendo que presente un proyecto y al mismo tiempo me está diciendo, cosa que es obvia, por otro lado, pero me está recalcando que no hay garantías de que me lo vayan a dar. Entonces llego a la conclusión de que usted lo que quiere es que yo le dé ideas a través de mi proyecto. No pedí ningún proyecto. En otra ocasión hubo una convocatoria de premios y me pedían lo mismo. Me pedían un informe pormenorizado de mis actividades, en caso concreto de un parque nacional. Me negué a presentarme a esos premios. ¿Por qué? Porque no te voy a dar los datos que no están publicados todavía. Llámame desconfiado, pero como os habéis aprovechado de mí tantas veces, pues como se han aprovechado de mí tantas veces, pues no quise hacerlo. Entonces este tipo de cosas ellos no las entienden. No entienden que renuncies a proyectos, no entienden que no quieras trabajar con alguien. Me vienen y me dicen, ¿por qué no te integras en tal grupo, en tal otro? Pues porque todos los terrícolas sois iguales. Es
decir, funcionáis de la misma forma. No necesito trabajar con vosotros, prefiero trabajar con mis colegas de Argentina, por ejemplo, o de Brasil, o de Finlandia, o de otros países por internet, que con vosotros, que os tengo a 100 metros de mi despacho. ¿Por qué? Porque no me inspiráis ningún tipo de confianza. En definitiva, la independencia de criterio es algo que a los terrícolas les molesta, les pone nerviosos. Ellos, con su vocación de borregos, desde que nacen, porque la sociedad está estructurada así, es decir, nacemos para obedecer las directrices de nuestros padres. Después vamos al colegio y obedecemos las directrices de los maestros. Después nos integramos en el mercado laboral y obedecemos las directrices de los jefes. Y así pasan toda la vida los terrícolas, obedeciendo órdenes, porque la estructura de la sociedad está fundamentada en una estructura casi militar. Y entonces alguien dirá, no, es que ustedes son muy rebeldes. No. Un terrícola obedece órdenes sin chistar y llegará el momento en el que las dé. Nosotros solo obedecemos las órdenes que nos parecen lógicas, sensatas y que van en el bien de la sociedad o del grupo. Jamás aceptaríamos una orden que vaya en contra de un compañero, o que vaya en contra de la sociedad, o que vaya en contra de incluso del bien de la empresa. Yo tengo familiares que trabajan en la empresa privada y que tienen que estar aceptando constantemente órdenes estúpidas que van contra el propio bienestar de la empresa y que se han negado incluso a hacer su trabajo eficazmente y están en una especie como de stand-by a un 50% de rendimiento para no llamar la atención, para que el jefe no se ponga nervioso, para que no le llame la atención de la central, etc. Todo esto es absolutamente ridículo. Es decir, el mundo funciona mejor con nosotros que sin nosotros. Nosotros somos creativos. Miramos siempre por el bienestar global, metacognición, ya hemos hablado de esto. Y los terrícolas no. Los terrícolas van a su puñetero interés. Si tienen algún tipo de perfil psicopático, nos meten a todos en problemas, como pasa con la guerra de Ucrania, y no hacen más que generar distorsión. ¿Por qué? Porque son incapaces de pensar desde una óptica global. Esto no hay solución aquí. Es decir, en esto sí que somos realmente diferentes. Ellos ven el mundo, con ellos es como la idea del mundo que existía antes de Copérnico, ¿no? O de Galileo, no recuerdo ahora mismo. El mundo centrado. La Tierra es el centro del universo o es el Sol, ¿no? Bueno, pues es un poco eso. Nosotros no nos creemos el centro del universo. Ellos sí. Pero es que además nos acusan a nosotros de egocentrismo por ser independientes. Y hay todo tipo de negociaciones aquí, todo tipo de distorsiones por su parte para hacer aparecer las cosas justo al revés de como son. Nos acusan a nosotros de egocéntricos cuando los egocéntricos son ellos. Nos acusan a nosotros de insociables cuando los insociables son ellos, porque nosotros estamos pensando siempre en colectivo. Nos acusan a nosotros de desleales cuando son ellos los que no tienen lealtad a su grupo. Cuando cambian de directriz constantemente. Cuando son capaces de defender principios con una pasión tremenda cuando les conviene y olvidarse de sus principios con la misma pasión cuando les conviene también. En definitiva, no tenemos, como ya he dicho en otros vídeos, la misma estructura moral. Nuestra moral está basada en una descentralización. La de ellos está basada en un egocentrismo. ¿Qué se puede hacer ante esto? Pues yo creo que no se puede hacer mucho. En mi caso concreto, seguir la corriente, tratar de pasar desapercibido y cuando me tocan las narices más de lo normal, enseño el colmillo y ya está. Y ay madre, cuando enseñamos el colmillo, todos se asustan. Oh, es que son muy agresivos, o es que son muy no sé qué. Pero nadie está viendo lo que hay por detrás. Venga todos los días a sentarse ahí a la misma hora que el desayuno, ¿verdad? A tocarme las narices.
Bueno, pues nada, para eso existen muchos bares y uno va rotando. Y lo que es patético es que cuando les enseñas el colmillo se asustan, se avergüenzan, te evitan. Es que a ver, esto es como lidiar con adolescentes. Es decir, es como si una persona, yo me siento como si tuviera 80 años y estuviera alrededor lleno de gente de 12 años, enredando, o incluso de niños metiendo bulla. Esa es la sensación que yo tengo. Jean Xiaofachin hablaba en su famoso libro Demasiado inteligente para ser feliz, que cito mucho, pero porque es un libro excelente, no porque no haya leído más, sino porque es un libro excelente, de la hipermadurez del superdotado. Y viene a decir más o menos lo siguiente. Lo que llamamos inmadurez es cuando actuamos solo emocionalmente, por ejemplo los niños. Llamamos madurez cuando actuamos racionalmente, pero el superdotado integra ambos mundos, integra el mundo emocional y el mundo racional. Por eso cuando desde la emoción le pones en su sitio a alguien, te llaman inmaduro, como si la conducta hiperracional o solo racional fuera un síntoma de madurez y ellos te acusan de inmaduro cuando no son ni siquiera conscientes de que son una panda de borregos, es decir, de que solo saben seguir órdenes. Bueno, no sé si sirve mucho este vídeo, está hecho desde la sinceridad como todos los vídeos que hago en este canal y son reflexiones que ahora que estoy en vacaciones pues me vienen a la cabeza, que tengo más tranquilidad para andar pensando. Y eso sí, también nos acusan de obsesivos, ¿no? O sea, por pensar. Ellos no piensan, solo actúan así por peteneras, como se dice, y eso es espontaneidad. Y tienen una capacidad para distorsionar los terrícolas que es algo realmente espectacular. Bueno, yo no, conforme voy cumpliendo años, sinceramente no me preocupo mucho de... Cada vez lo tengo más claro cómo funciona esta gente. Y lo único que os puedo recomendar es que os entendáis a vosotros mismos, que es lo que digo siempre, que entendáis el perfil de los terrícolas, que os relacionéis con aquellos terrícolas que os molesten menos, porque anda que no son molestos, y lo digo sinceramente, son muy molestos. Cuando no es por una cosa es por otra. Que disfrutéis de vuestros momentos de soledad y nada más. No tengo mucho más que decir. Es simplemente la constatación una vez más de que somos distintos, de que funcionamos cognitivamente de otra manera y sigo estando convencido de que una sociedad en la que se prestara más atención a las altas capacidades o en las que hubiera más gente como nosotros sería una sociedad más armónica. Estos tipos lo único que saben es meter distorsión. La humanidad lleva siglos y siglos de distorsión. Aparece un terrícola con algún perfil psicopático y la lía parda. Da igual que sea Stalin, Hitler, Pol Pot, Mao Zedong, Franco, Mussolini, Putin. Me da igual. O algún movimiento radical religioso de cualquier otro tipo. Los terrícolas no soportan el individualismo, no soportan la independencia. Quieren que todos piensen igual que ellos. Yo sinceramente me pasa lo contrario. No quiero que nadie piense igual que yo. No tengo ningún interés en vender mi credo político y hago este canal solo para que sirva de ayuda a otros. Si es que yo me consta que por los comentarios que me hacéis fuera del canal sí sirve de ayuda. No pretendo dirigir la sociedad, no pretendo que nadie me dirija, no pretendo llevar a nadie, ni siquiera muchas veces ni me molesto en razonar con la gente. ¿Para qué? Soy más de sugerir y esperar. Y si lo que sugiero es aceptado, pues bien. Y luego exijo cierto nivel de compromiso que normalmente los terrícolas no tienen. Por tanto, ni siquiera intento ser aceptado por ellos. Es más, espero no ser aceptado por ellos. Porque como me acepten o me traten de liar en alguna, suelo desconfiar. Digo, siempre hay una intención oculta. Bueno, a este punto hemos llegado. Es decir, ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro, y no pierdas mucho el tiempo, sinceramente. No merece la pena. Tengo décadas detrás de experiencias para darme cuenta que todo lo que inviertas en los terrícolas es tiempo perdido. Inviértelo en ti mismo, en tu familia, en las personas que te importan y olvídate de una santa vez de toda esta panda de mamertos que lo único que hacen es distorsionar el mundo que les rodea. Han nacido para distorsionar,
han nacido para ser infantiles, para ser primarios, y lo único que hacen a su alrededor es provocar problemas. Así que nada más. No sé si este vídeo te sirve de algo, pero en cualquier caso, tampoco pienses que soy un pesimista radical ni nada parecido. Simplemente aquí son la 1 de la noche. Me surgen estas reflexiones, estoy un poco cansado y en cualquier caso me siento contento conmigo mismo. No sé si se nota, pero realmente lo estoy. Estoy muy contento de ser como soy. No quiero ser diferente. Vivo desde la autenticidad. Vivo desde el compromiso conmigo mismo. No sé si era Sócrates lo que enseñaba eso, ¿no? Pero en cualquier caso le dieron cicuta, ¿no? Espero que a mí no me den cicuta, pero vamos, no tengo ningún interés en corromper a la juventud. No tengo ningún interés en que la juventud piense lo que yo pienso. Yo lo que quiero son jóvenes y adultos sensatos, que piensen por sí mismos y que no sean dirigidos por estúpidos que nos lleven a guerras por ideas absurdas. En el caso concreto de esta guerra, como la Gran Rusia, o vaya usted a saber, la Gran Rusia, la Gran Ucrania, la Gran España, Pero a ver, esta es otra cosa y termino. ¿No se dan cuenta que la adscripción a cualquier credo es la adscripción a una serie de ideas? Es decir, para mí una religión tiene el mismo valor que si alguien me dice que le gusta más la ternera que el pescado. Nos escribimos a una serie de ideas o de conceptos. Que usted me dice que tal corriente política le gusta más que otra. Bien, vótela. Pero ahora que usted me quiere vender ese credo a mí, o sea, es como si usted quisiera que yo solo comiera ternera. Y si a mí me gusta el salmón, por ejemplo, ¿por qué tengo que comer ternera? No hacen más que obligar a otros a pensar como ellos, en vez de entender que somos individuos y que cada uno de nosotros, en base a su historia personal, a su forma de ver el mundo, tiene su propia fe, sus propias creencias. Imposible para los terrícolas pensar así. Por eso el mundo sufre distorsión, porque todos tratamos de dirigirlo a nuestro antojo, en vez de adaptarnos a él. Filosofía taoísta. Pero cuando yo digo que amo el taoísmo o las filosofías orientales, no se las quiero imponer a nadie. Simplemente digo que me parecen de lo más sensato. El mundo, como dice el Tao Te Ching, es un recipiente vacío que no puedes llenar y no puedes dirigir, porque es demasiado grande. Qué manía de dirigir la vida a los demás. Qué manía de decirle a todo el mundo lo que tiene que pensar, lo que tiene que creer, cómo tiene que actuar. No soy un anarquista, pero desde luego creo que, salvando una serie de reglas comunes de convivencia que debemos aceptar, hay espacio de sobra para la libertad individual. O al menos lo había. Las sociedades cada vez evolucionan más hacia una represión psicológica profunda. No puedes pensar por ti mismo. Te están obligando a pensar como todo el mundo. Si esto sigue así, lo único que vamos a generar son sociedades muy prósperas en lo material, que es lo que tenemos, y extraordinariamente pobres en lo espiritual. Bueno, nada más. Que seáis muy felices todos. Hasta otra.